ustedes pueden externar si algo no les quedó claro y poderles ayudar en esos temas. Entonces la dinámica sería, pues ahora sí que una lluvia de preguntas. Ustedes exponen sus inquietudes, qué es lo que mm, creen que es en donde más les hace falta una repasada. Y yo trato de contestarles de la forma más simplificada que se pueda. Profe, yo tengo duda en qué pasa cuando, porque en este examen solamente vamos a ver el método paso a paso, ¿verdad? Sí, el método paso a paso, tanto puramente neumático como el electroneumático, con el control neumático, ambos son paso a paso. Ok, yo tengo duda con el qué pasa cuando hay un cilindro se activa 2 veces en el circuito y entonces es el mismo sensor que se utiliza. No sé si me expliqué. A ver, voy a abrir una pizarra para ir escribiendo. Ujú. Es el segundo ejemplo de la clase del sábado, que ese no. El que se llevaron de tarea. Ajá. Y el que resolvimos de forma sí, con un control electroneumático. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no sea tan tardado. Vamos a establecer una secuencia en la que vamos a resolverla. Digamos que sería a más, a menos, y luego que tengamos B más, y luego otra vez a más, y luego que tengamos B menos y A menos. Solamente dos cilindros. Y ahí tendríamos una doble activación de un mismo actuador. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, pues, es obviamente dividir nuestra secuencia en grupos. En este caso tendríamos aquí el primero. Tendríamos el segundo grupo aquí. Tendríamos el tercer grupo aquí. Y tendríamos el último grupo que sería solamente con el A menos. Y vamos a ir viendo qué sensores se van activando. Entre el primero y el segundo movimiento sería A1. Entre el segundo y el tercero sería A0. Entre el tercero y el cuarto sería B1. Entre el cuarto y el quinto sería otra vez A1. Luego sería entre el quinto y el sexto sería B0. Y el que nos regresa todo es A0. Hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? No, profe. Ok, pero vemos que aquí, por ejemplo, se están repitiendo varios sensores. Por ejemplo, tengo que A1 está en dos partes del proceso, al igual que A0. Existe en dos partes
de la secuencia. Entonces vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Número 1 sería establecer nuestros actuadores. Nuestros actuadores quedarían algo así. Ahorita solamente los voy a representar como unos simples rectángulos, pero ya saben cómo es su símbolo. Necesitamos su válvula que los va a controlar. De igual manera, ahorita solamente voy a poner los rectángulos para no tardarme en todas las flechitas. Algo así. Profe, y para estos usamos 4-2 o 5-2, o eso es a elección personal. Si no lo dice en el examen, ¿podemos usar cualquiera? Sí, si yo no les establezco, usen una 4-2, una 5-2, ustedes pueden ocupar la que ustedes crean más conveniente. Ok. Entonces tendríamos así nuestros actuadores. Tendríamos que poner nuestras líneas de presión, tantas como grupos tengamos. En este caso, ¿cuántos grupos tenemos? 4. Tenemos 4, entonces vamos a dibujar nuestras 4 líneas de presión. Tenemos nuestras 4 líneas de presión. Y necesitaríamos primero hacer la parte de abajo, que serían las válvulas de memoria que van a ir activando a cada uno de los grupos. ¿Cómo haríamos esas conexiones? Bueno, en primera, ¿cómo son esas válvulas de memoria? ¿Quién me puede recordar? Son una válvula AND con una 3-2. Ok, perfecto. Y ahorita las estoy haciendo muy feas, pero más o menos sí se entiende, ¿verdad? ¿Cuáles son Sí. las 3 2 y la válvula AND es la que está en vertical? Muy bien. ¿Y cómo Profe, hacemos? ¿siempre tenemos que dibujar horizontales o pueden ser en niveles? Las líneas de grupo, No, las válvulas. las AND, Ajá. también pueden ser como tú las quieres acomodar. Ok. A ver, espérenme, tomo una llamada y ahorita regreso.
Listo. Entonces, ¿cómo hacemos las conexiones de esas válvulas de memoria? La salida de cada válvula 3,2, esa es la que va al grupo al que vamos a energizar. Entonces, por ejemplo, la primera sería a la primera línea, la segunda línea de presión, la tercera a la tercera y la cuarta a la cuarta. ¿A dónde iba la entrada superior de la válvula AND? Al grupo anterior. Al grupo anterior. Entonces, para el primer grupo sería el grupo 4, para el segundo grupo sería el grupo 1, para el tercer grupo sería el grupo 2 y para el cuarto grupo sería el grupo 3. ¿Y el pilotaje del lado derecho de la válvula 3,2 a dónde iba? Al siguiente grupo. Al siguiente grupo, correcto. Profe, este que vamos a hacer lo vamos a resolver por, ¿cómo dijo que se llama? ¿Electroneumático? O El electroneumático ya vimos en clase vimos cómo se resolvía ese electroneumático, no sé si se acuerdan. la verdad, no, profe. Bueno, si no, ahorita me puedo apoyar de las diapositivas para que quede un poquito más explícito. Ok. ¿Y este que estamos resolviendo, cuál es? Este sería por el método completamente neumático, el paso a paso neumático. Ok. Entonces quedaría algo así, las conexiones. Y ya solamente necesitaríamos las válvulas o las válvulas tipo sensor de rodillo que nos van a conectar, que nos van a dar el permisivo para cada uno de los grupos. Entonces veamos, para el grupo número 1, ¿quién le da el permisivo para que comience? A0. Sería A0. Entonces vamos a tener aquí A0. Al grupo número 2, ¿quién le da el permisivo para que comience? A1. Ok, entonces aquí tendríamos A1. Para el tercer grupo B1, sería B1, correcto. Y para el cuarto grupo sería B0, 0. correcto. Entonces así quedaría conectado la parte de abajo. Si se fijan, ninguno se está repitiendo, solamente tenemos A0, A1, B1 y B0. Vamos a ver la parte de arriba. En la parte de arriba yo necesito los pilotajes para que me den los movimientos A más, A menos, B más y B menos. ¿Sí? Ahora veamos. ¿Quién nos da el permisivo para que A más pueda salir? A0. A0. A0 y ¿quién más? Si se fijan, A más B. lo tenemos en dos lados de la secuencia. Lo tenemos al comienzo del grupo 1 y al comienzo del grupo 3. 3. Por lo tanto, ahí vamos a necesitar una válvula de qué tipo. Si puede funcionar en una u otra situación. Es la válvula OR. ¿Sí? Ahí usamos la... ¿Por qué? Porque puede funcionar ya sea que comience el grupo 1 o ya sea que comience el grupo 3. En las dos condiciones puede comenzar. Entonces, iríamos, por un lado iríamos al grupo 1 porque es comienzo de grupo, no necesitamos un sensor. Y por el otro lado iríamos directamente al grupo 3 porque también es inicio de grupo, no necesitamos ningún sensor. Ahora veamos el A menos. ¿Dónde tenemos A menos? Si se fijan, lo tenemos
tanto al inicio del grupo 2 como al inicio del grupo 4. Entonces también vamos a necesitar otra válvula OR porque puede actuarse el movimiento A negativo en las dos circunstancias, ya sea que estemos en el grupo número 2 o que estemos en el grupo número 4. Tenemos nuestras válvulas OR y vamos a ir por un lado al grupo número, sí, a la línea de presión del grupo número 2 y por el otro lado iríamos al grupo número 4. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con B. ¿Cuándo vamos a tener el movimiento B positivo? Cuando se active A0. Cuando se active A0, correcto. Pero si se fijan, ¿dónde tenemos aparte A0? En el grupo 1. En la activación de la memoria del grupo número 1. Entonces no podemos tener el mismo sensor en dos lados distintos. Lo que tenemos que hacer es sacar una señal en común. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner por aquí a A0, que ya sabemos que es una válvula del sensor. A la salida de su puerto vamos a tener una doble conexión. Una va a ir hacia la válvula de memoria y la otra va a ir hacia el puerto de pilotaje de la válvula que nos va a controlar al cilindro B. Entonces ahí habría una conexión. Esas conexiones son comunes. Probablemente si vieron alguna imagen en el laboratorio, son unas conexiones que se les conoce como ENI. Entonces tiene una entrada, tiene 3 puertos, entonces podemos hacer esas 3 conexiones. Una que va directamente a la válvula tipo sensor y las dos que van, una al pilotaje de la válvula de memoria del grupo 1 y la otra que iría al pilotaje de la válvula que controla el cilindro B. Profe, entonces, ¿esa es una válvula 3-2? Correcto. La A0 es una válvula 3-2. La voy a dibujar para que quede un poquito más claro cómo quedaría esa zona, esa parte. Aquí tendríamos a A0, que tiene un puerto de salida, y en ese puerto de salida, uno va a ir al pilotaje de la válvula de memoria, y el otro iría a nuestro pilotaje que nos va a controlar el movimiento B positivo. Sin embargo, recuerden algo, los sensores que están en la parte de abajo, ¿de dónde toman presión? ¿Quién se acuerda? Toman presión directamente del sistema, no necesitan tomar presión de ningún grupo. Todos estos de acá abajo toman presión directamente del sistema, no toman presión de ningún grupo. Entonces, pues esta válvula de arriba también debe tomar presión directamente del sistema porque es un comienzo de grupo. Sin embargo, para el movimiento B positivo, ¿qué necesito? Que se active A0 correctamente, pero también necesito que esté activado el grupo número 2, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, si necesito que esté activado el grupo número 2 y aparte el sensor A0, ¿qué válvula me puede servir para unir esos dos y que al mismo tiempo funcione? And. Una válvula AND, correcto. Entonces aquí pongo la válvula AND. Y una de sus entradas va a ser
el sensor a 0 y la otra sería el grupo al que pertenece ese movimiento, que sería el grupo número 2. Y así quedaría esa conexión. Ahora analicemos el movimiento B negativo. B Profe, negativo, mande. perdón. En esa válvula de A0, bueno, en el sensor A0, en la salida 2, está tanto la conexión a la válvula AND como la conexión al grupo 1. O sea, Correcto. salen del mismo puerto. Sí, ahí lo que les comentaba, se utiliza una conexión tipo I. ¿No quieres ver otra cosa más que es algo así? Tenemos una manguera de entrada, otra manguera y otra manguera. Entonces, una va al puerto de la válvula de sensor de rodillos y la otra iría al grupo número 1 y la otra iría a la válvula que activa el movimiento B positivo. ¿Sí? Algo así. Ok, ok. Estas conexiones son muy usadas. Sí existen. Estas conexiones. Se les conoce como conexiones Y. O en estrella, a veces también le llaman, o conexiones T. Bueno, regresemos al ejercicio en el movimiento. Seguía el B negativo. B negativo, ¿de quién necesitamos? ¿Qué sensor necesitamos que se conecte para que pueda regresar B? A1, A1. Pero si se fijan, A1, ¿dónde lo tenemos? en el grupo 2. En la memoria del grupo número 2. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en una zona intermedia, que sería en este caso, lo podemos poner aquí. El sensor A1 y va a tomar presión directamente del sistema. No vamos a tomar presión de ningún grupo. ¿Por qué? Porque es un inicio de grupo. Entonces, una de esas conexiones, bueno, su conexión se va a dividir en dos. Ya lo habíamos mencionado. Una va a ir al grupo al que comienza y la otra va a ir al movimiento que está realizando, que sería el B negativo. Espérenme, ahorita regreso. Listo. Entonces, la otra derivación de esa válvula A1 va a ir a la activación del pilotaje de la válvula que controla el movimiento B negativo. Pero el movimiento B negativo necesita tanto del sensor como del grupo al que pertenece. Entonces vamos a utilizar otra vez una válvula AND que nos dé esos permisivos. Entonces vamos a tener la conexión que va a ir a esa válvula y aparte al grupo al que pertenece. ¿Qué grupo pertenece? Al 3. Al grupo número 3, correcto. Entonces vamos al grupo número 3 y de esa forma quedaría
completo el circuito, ya solamente faltaría que en el primer grupo, que sería en esta zona, agregáramos un botón de inicio o la condición que nos pidan que tengamos. Si es un botón enclavable, un doble botón, un botón resorteado, etcétera. Pero esa sería la forma en que se hace. Profe, ¿y el botón de inicio, cómo sería la conexión? O sea, tendríamos que poner otra válvula AND antes de conectar la válvula A0 al grupo 1. Correcto. Sería conectar, ahorita te lo dibujo. Sería conectar, bueno, ahí ya perdí un dibujo, pero sería una válvula AND aquí. Sería la válvula AND esta. Tendríamos la otra válvula AND. Tenemos este y el otro iría al botón de inicio de ciclo. Así quedaría. Ok. ¿Sí? Y, profe, ¿por qué? Bueno, no me queda muy claro por qué tuvimos que subir las válvulas, bueno, los sensores de grupo para B, pero no para A. Ok, porque para A, todos los movimientos de A, si te fijas, son inicios de grupo. No dependen de ni la activación de ningún sensor, solamente de la activación de los grupos. Es por eso que tuvimos las salidas de las válvulas OR directamente a los grupos, porque dependen de los grupos. En cambio, los movimientos B positivo y B negativo dependen tanto del grupo como de la activación de un sensor previo. Esos sensores previos ya también los teníamos ocupados en la parte de abajo, entonces no podemos tener dos sensores iguales en dos posiciones distintas. Entonces por eso los estamos poniendo preferentemente en la parte de arriba, pero pudieron haber quedado en la parte de abajo y solamente llevarnos la conexión hacia la parte de arriba. Es indistinto. Pueden dejarlos abajo, pueden dejarlos arriba, como ustedes prefieran. Pero esa es la razón por la que para el actuador B subimos esas válvulas sensores de rodillo. Ok. Entonces los sensores solo se van a mover si nuestro movimiento está dentro de un grupo. Porque, por ejemplo, cuando es cambio de grupo, no es necesario un sensor porque ya están los de abajo. Pero si el movimiento se repite y está dentro de un grupo, sí se tiene que hacer ese cambio. Correcto. Ok. Y bueno, vamos a revisar algo similar, pero como lo vimos en clase, con el electroneumático. Ahorita todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya el PowerPoint que estoy presentando o no. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos a nuestro segundo ejercicio, que es en donde tenemos ese caso en donde un mismo actuador se está jugando dos veces. Y aquí lo podemos ver en el diagrama de espacio-fase. Tenemos el cilindro A, que tenemos una doble activación, tanto en en la primera fase como en la cuarta fase tenemos una activación. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaba en este caso. Si se fijan, aquí también tenemos una doble. Tenemos sensores que se repiten varias veces. Por ejemplo, entre A más y B más tenemos SA1, pero SA1 también lo tenemos en el grupo 3 entre A más y B menos. Al igual que SA0 se repite en dos puntos. Entonces vamos a ver ahí qué pasa. Aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos repetir las señales. Son señales eléctricas. Entonces no tenemos problema en poner dos veces el sensor. Pero vamos a ver cómo se resolvió.
El circuito de control neumático siempre va a ser igual. Vamos a tener nuestros 3 actuadores, el número de actuadores que tengamos, le ponemos sus sensores, los nombramos y le ponemos sus válvulas que los van a controlar y las numeramos sus puertos de solenoide. Z1, Z2, Z3, etc. Después seguimos con nuestro circuito de control eléctrico. La primera línea siempre es la misma. Les enseñé 2 métodos y hay muchos métodos más para comenzar un circuito, que sería el primer relevador, el relevador número 1, y ese es el que va a controlar todo el circuito en general. En cuanto yo quite señal de R1, se corta toda la señal eléctrica a los demás relevadores y se para el circuito. Esa sería la protección que tendríamos. Los grupos son exactamente igual. Vamos a tener nuestros relevadores, funciona igual que las válvulas de memoria que acabamos de ver. El grupo siguiente nos lo va a desactivar. ¿Cómo es ese movimiento de que el grupo siguiente nos lo va a desactivar? Se logra con los contactos normalmente cerrados del relevador del grupo siguiente. En cuanto se active el grupo siguiente, ese contacto normalmente cerrado se abre y entonces le quita energía al grupo actual. También necesitamos que el grupo anterior nos dé una señal para poder comenzar el grupo actual. Eso lo logramos con un contacto normalmente abierto del grupo anterior. Y aparte necesitamos el sensor que activa el grupo. En este caso, por ejemplo, para el grupo número 1 sería SA0. Y para que se permanezca esa señal, porque sabemos que en cuanto se active el grupo número 1, le vamos a también a cortar señal al grupo anterior. Entonces vamos a perder señal aquí en el contacto R4. Por eso le metemos una señal de memoria, que es esta que pasa por abajo. Es un contacto normalmente abierto del mismo relevador y entonces se vuelve una memoria. El mismo se está guardando ahí la conexión hasta que el contacto normalmente cerrado R3 se abra. Entonces todos esos grupos es la forma en que se tienen que conectar. Lo único que tienen que ir cambiando son los sensores que van a ir activando a cada uno de esos grupos. Es lo único que estaría cambiando. Y recuerden que el último grupo necesita darle una señal, entonces se le pone ahí o una señal proveniente del primer relevador o bien un botón de restart, cualquiera de las dos, y ahí tendríamos la doble manipulación. Cuando se requiere un doble mando, que el operador con las dos manos oprime un botón para que funcione, entonces puede ser el primer botón que está en la primera línea o bien, y aparte el restart que da energía al grupo número 3 o al último grupo. Después vienen lo que son los movimientos de los actuadores. Tenemos Z1 para el movimiento a más, tenemos Z2 para el movimiento a menos, etc. Y aquí lo único que pasa es que tenemos, cuando son inicios de grupo, ponemos solamente el relevador del grupo al que pertenece, por ejemplo, el primer actuador. No necesitábamos ningún otro sensor porque era inicio de grupo. Cuando no es inicio de grupo, necesita el relevador del grupo al que pertenece y aparte el sensor, como en este otro caso. Cuando teníamos las dobles activaciones, que es en este otro ejemplo, recuerden que, por ejemplo, A más tenía una doble activación. Funcionaba tanto en el inicio de un grupo como en el inicio de otro grupo. Entonces se ponen señales en paralelo que nos dan ese movimiento. Igual el movimiento A negativo tenemos la doble activación con unas señales en paralelo. Si no fueran inicio de grupo, porque en este caso son inicios de grupo y por eso tenemos solamente los contactos normalmente abiertos de los relevadores del grupo al que pertenece. Si no fueran inicios de grupo, entonces se pondría aparte el sensor. Por ejemplo, si fuera un sensor C0, por ejemplo, pues se pondría aquí.
En este caso coincidió que todos los movimientos eran inicios de grupo para esos dos movimientos, tanto A más como A menos. ¿Sí queda claro? Pues más o menos, profe. Las zetas, ¿qué son? Las Z son las solenoides. Por ejemplo, si yo aquí dibujara la válvula que controla al cilindro A, tenemos dos solenoides. En lugar de tener pilotajes neumáticos, Mm, lo que tenemos son pilotajes eléctricos. Esos pilotajes, en la nomenclatura americana, se establece con la letra Z, Z1, Z2, Z3. Entonces, ok. quedarían de esta forma. Para la europea son Y. Entonces, en este caso sería Z1, Z2. Z1 ya sabemos que nos da el movimiento A más y Z2 nos da el movimiento A menos. Ok. Y por eso tenemos ahí el del grupo 1 y el del grupo 3, porque esos son los que activan el movimiento de A. Correcto. Aquí tenemos la activación de A más y también lo teníamos en el grupo 3. Eran comienzos de grupo, entonces por eso directamente tomamos solamente energía del grupo al que pertenecen, tanto R2 como R4. Igual, el A menos lo tenemos en dos partes, pero son comienzos de grupo, Ok. ¿sí? Ujú. No sé si quede un poquito más claro. Sí, 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 más o menos. Es que, bueno, la verdad yo me confundo mucho con la nomenclatura. Ok, nada más acuérdate, lo que son las solenoides son Zetas y lo que son los relevadores son Rs, nada más. Y ya los sensores tú los puedes nombrar como tú quieras. SA1, A1 nada más, o S1 nada más. Tú los nombras como tú prefieras. Y los relevadores puedo cambiarle también, porque por ejemplo R2 es del grupo 1, pero yo le puedo poner R1 y al de hasta arriba poner R0. R0 no, pero sí le puedes poner R6. Puedes Ah, ok, ponerle aquí R6 y que te coincida que R1 sea el grupo 1, sí, sí lo puedes hacer. ok. Sí lo puedes hacer. Y... mm, ok. ¿Qué otra pregunta o duda te queda? ¿O les queda a los demás? Siempre se va a repetir el mismo patrón, o bueno, no sé cómo llamarle, pero por ejemplo en ese que está, o sea, para esta primera parte del diagrama no influye si es inicio de grupo o si se activa solo con línea de presión o con sensor. Para la primera parte del grupo son puros relevadores y cada relevador es una línea de presión, como lo veíamos en el caso anterior. Entonces aquí todas son inicios de grupo. El patrón es similar. Siempre va a ser el contacto normalmente cerrado del grupo siguiente, el contacto normalmente abierto del grupo anterior, su memoria del mismo relevador. Esas siempre van a ser iguales, esos tres conceptos. El único que va a variar es el sensor. Ese es el que va a estar variando. Si el, ¿Qué sensor nos va a ir activando cada grupo? En este caso, el grupo 1 se activaba por la activación del sensor SC0. Es lo único Ah, que va ok. a ir variando los sensores en esta primera parte. En la segunda parte, pues ya sería cada línea va a ser muy distinta, cada circuito va a ser un distinto, ya no sería algo igual. Ok, y esta primera parte es por decir así, en el anterior que veíamos lo que está abajo de las líneas de presión. Correcto. Ok, Imagínate y que, el, las R's eran lo que nosotros teníamos como las líneas de presión.
Cada línea de presión significa una R. R2 la primera, R3 la segunda, etcétera. Y lo que teníamos de las válvulas de memoria es lo que tenemos ahí, que teníamos una válvula AND, y entonces esta válvula AND serían estos dos conceptos. Ok. Por ejemplo, una que es el grupo anterior, pues sería en este caso el R4, y aparte necesitábamos su sensor de rodillo que le daba activación, y aquí lo tenemos. Son esas dos partes. Una sería el sensor, la otra sería el grupo. Y por otra parte necesitábamos a alguien que nos desactivara ese grupo, que era el grupo siguiente. Ese grupo siguiente sería este contacto normalmente cerrado. Ok. Y el R2 de abajo es la conexión al grupo que pertenece. Es solamente la memoria. En electricidad eso se le conoce como una memoria. ¿Por qué? Porque en cuanto yo pierda la señal de R5, ese relevador se perdería, se apagaría. Entonces necesito yo mismo enclavarlo. Se le llama un enclavamiento eléctrico o memoria eléctrica. Por eso se pone ese contacto normalmente abierto. En el caso de la neumática no es necesario porque la misma válvula se queda en el último estado en el que estuvo hasta que yo no le meta pilotaje por uno de los dos extremos. Ahí las válvulas neumáticas nos servían también como memorias. En este caso no tenemos esa misma aplicación, por eso necesitábamos la memoria, el enclavamiento. Ok. Y para estos el inicio y el fin siempre va a ser igual. O sea, por ejemplo, la parte de R1 que tiene el botón para parar y el primer grupo tiene el relevador R1 y luego hasta el final está el botón de inicio. Sí, esos serían igual. Digo, yo les mostré dos ejemplos. Por ejemplo, está este otro. Y hay muchos ejemplos más. Esos inicios de cada circuito, escaleras, hay muchos. Puede ser con un botón arriba y un botón abajo, o bien solamente el de arriba, el de paro de emergencia, y ahí enclavado el R1. Hay muchos, pero puedes utilizar estos que yo te enseñé. Ok. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué en este no tiene el relevador del último grupo en la primera línea, como en el otro? Son dos maneras distintas de poderlo comenzar. Podrías tener aquí también el R4. Puedes tener el R4 y en cuanto tú presiones el Start de acá abajo, vamos a activar, bueno, sería el R5, perdón. Sería el del último grupo. En cuanto tú actives el botón Start que está acá abajo, se activa R5 y R5 manda a cerrar acá arriba. Pasa la señal por el stop, se activa R1 y R1 cierra aquí y entonces ya tenemos todo nuestro circuito hasta que yo decida aplanar el paro de emergencia. Ok. Entonces es exactamente lo mismo, solamente cambia mm, el flujo. Correcto. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ok. ¿Y tienen algún nombre? O sea, por ejemplo, en el examen usted nos va a decir cómo empezarlo. No, eso va a ser completamente libre. Ok. Van a poder utilizar el que más les parezca adecuado. ¿Y qué más que, profe? El que más les parezca adecuado. Ambos funcionan, entonces no importa cuál decidan utilizar.
Ah, o sea, va a ser por uno de los dos. No tenemos que hacer los dos precisamente. O sí. Bueno, ahorita estamos hablando del método electroneumático y estamos hablando del comienzo del circuito. Probablemente sí les voy a pedir que lo resuelvan tanto completamente neumático como electroneumático. Ok. Entonces, este ejercicio también se puede hacer completamente neumático. Correcto. De hecho, es parte de la tarea. Ese ejercicio, por ejemplo, el segundo que vimos, electroneumático, era Ajá. uno que teníamos que hacer de forma completamente neumática. Ok. Bueno, si no les queda ninguna otra duda, de todas maneras tienen el día de mañana para contactarme si les queda alguna duda. Y si no, pues nos veríamos el día sábado para la aplicación de su examen. Ese día sí hay que conectarnos con cámara activa por esta misma plataforma. Y primero yo voy a resolver el examen y ya veo cuánto tiempo les dejo para poderlo resolver. Y, profe, por ejemplo, si nos pone ponerle más aditamentos, ¿cómo irían? Por ejemplo, en el anterior que nos puso, que nos pidió válvula contrabalance y reguladora de presión, ¿eso Pues ya aplica para esto? también puedo aplicar sin ningún problema. En este caso irían en esta zona. Por ejemplo, si quiero controlar los movimientos de los cilindros, irían en esta zona. Una de contrabalance, una de escape rápido, una de control de flujo, irían en esta zona. Las válvulas de descarga, de alivio, estas irían después de la válvula de la unidad de FRL. Ok. Y para dibujarlos en el electroneumático. Eso no se dibuja en el electroneumático, eso solamente es control neumático puramente. Ah, ok, ok, En la ok. electromecánica no existe, no podemos controlar la velocidad, a no ser de que sea un cilindro eléctrico, ahí sí podríamos controlarlo. Pero ya sería por medio de la programación de los propios cilindros. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces que tenga buena noche y mande. Entonces el examen sí va a ser este sábado. El sábado es a las 8 de la mañana, hora clase. Ah, no, habíamos dicho a las 9, ¿verdad? Sí, a las 9. Quedamos a las 9. A las 9 de la mañana es el examen. ¿Ya fue definitivo o...? No, ya es definitivo. Ya lo habíamos acordado el sábado pasado, que era a las 9. Ay, es que sí está. Yo también había votado para este sábado, pero en esta semana sí se me ha juntado muchísimo y profes que también ya quieren cerrarla y todos los proyectos y eso se pues quieren entregar también para antes de la otra semana y ahorita estamos bien. Ah, pero bueno, mío en mi caso, no sé los demás y no me siento muy seguro como para de aquí a 2 días ya estar al corriente. Entonces no sé cómo se encuentran mis compañeros también, si les habrá pasado lo Sí, mismo profe, también, yo Carlos. tampoco. Los demás Ay, tenemos yo estoy proyecto igual. integrador. Yo también estoy igual. Sí, profe, si nos da chance, una semana más. Para el siguiente sábado, O ponerlo a votación, profe, igual como la otra vez. Lunes o martes, algo así. No sé si se pueda. O sea, pues, ahorita abro la Entre votación. semana.
Sí, es que le digo, pero yo también había votado para esta semana, pero pues también todos los profes ya sacaron de que quieren acabar todo en esta y entregar proyectos y todas las tareas que muchos no habían dejado, y ya valió, o sea, no lo consideraba. Yo porque el siguiente sábado ya no es un día hábil dentro del calendario, es ya día de vacaciones ustedes, pero si ahorita lo voy a someter a votación, si todos están de acuerdo en que sea el siguiente sábado o bien un día en la semana, una hora que puedan, que esa se me hace más difícil porque todo el mundo va a decir, es que yo no puedo a las 8, yo no puedo a tal hora, yo no puedo. Entonces tendría que ser el siguiente sábado. Ahorita lo someto a votación y pues ahora sí que lo que decidan ustedes. Sí, profe. Yo digo que sí está mejor, es que como que no consideramos bien eso, que nosotros que íbamos a terminar estando saturados y los que teníamos proyecto integrador cerramos el jueves y el jueves tenemos todavía un examen, el examen final de 1 hora y media y no habíamos tomado eso en cuenta. Y ya pasando el jueves, pues ya quedamos libre por lo menos con el proyecto integrador. Bueno, ahorita lo pongo a votación y ya luego voten ustedes por cambiarlo y Sí, con que profe, nadie muchas tenga gracias. problema. Sí, Gracias. muchas gracias. Si no, lo que haríamos sería dividir el examen, los que lo quieran esta semana, pues esta semana, y los que lo quieran la siguiente semana. Pero ya vemos cómo También se me comporta la quedo. votación. Muchas gracias, Ok. profe. Muchas gracias. Sale, que tengan buena noche. Igualmente, Gracias, profe. profe. Gracias por su Gracias, tiempo. profe. Hasta luego. Adiós. Gracias.